¿Qué tal? Bienvenidos. Para mí es un placer podernos conectar a través de este canal en YouTube. Muchas gracias por la confianza y por la compañía. Bueno, vamos a comenzar nuestra entrevista semanal, por supuesto, poniendo el foco en el panorama fiscal en Colombia de cara a las próximas elecciones presidenciales en nuestro país, porque estamos a pocos meses de elegir un nuevo gobierno y llegar a un gobierno que va a encontrar una situación fiscal muy delicada. Vamos a hablar y a entender esas cifras más allá de esos porcentajes, lo que eso significa, el problema tan grande que tiene el país y que para muchos tomará varios años en resolver. Casi que mirando más allá del próximo o de los próximos gobiernos. Bueno, vamos a hablar con nuestro invitado especial. A esta hora les quiero presentar a Aurelio Suárez. Él es analista económico, columnista de Semana, muy reconocido, también panelista de Blue Radio y miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Doctor Aurelio, qué placer tenerlo en este espacio. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Gina, muchas gracias por su gentil invitación. La saludo en su canal, que estimo se seguirá llamando Economía al Día, que ha sido su emblema, su enseña. Y saludar también pues, a las personas que nos están viendo en el día de hoy. Claro que Muchas gracias sí. por su gentil invitación. No, muchas gracias a usted, doctor Aurelio. Economía con Gina Ramos para las personas que nos empiezan a seguir, porque este es el canal nuevo, pero qué bueno, doctor Aurelio, poder conversar con usted en esta media hora. Bueno, para empezar, doctor Aurelio, ¿qué tan difícil, si uno pudiera ponerlo en una escala de 1 a 10, es la situación fiscal en Colombia actualmente? Porque uno siente en la calle, la gente del común que no le pone mucha atención a este tema que es tan delicado y por el contrario dicen, pues la economía va bien, el consumo va bien. Entonces ese asunto fiscal queda un poco relegado. Bueno, Gina, empecemos por el final. Yo realmente no creo que la economía vaya bien. Eso es un tema que podemos mirar en un momento dado. Y lo mismo, el consumo, hay que mirarlo, cuáles son todas, digamos, las motivaciones que llevan a que el consumo esté hoy, digamos, en niveles de gasto, sobre todo privado, de hogares, importante, interesante. Eso habría que mirarlo, si ese consumo está originado en una actividad económica floreciente y próspera. Pero sí tiene razón usted cuando dice que las cuentas fiscales del país, que las cuentas de la Hacienda Pública Nacional se encuentran en gravísimas dificultades. Eso no lo siente seguramente el ciudadano de a pie, pero lo va a sentir. Es decir, en economía no hay almuerzo gratis. Si Ujú, usted tiene un gobierno que tiene un gasto en sus cuentas superior a su ingreso y que eso va generando un desbalance o un déficit o un balance negativo, pongámoslo de cualquier manera, de eso tarde o temprano lo paga la sociedad. Hoy ujú. puede que no lo sienta la sociedad colombiana, pero tarde o temprano lo va a tener que pagar. Y bien apunta usted de que es probable que no sea solamente en los próximos 4 años, sino en más años en los cuales se vaya a sentir ese pago de lo que hoy está viviendo las finanzas públicas nacionales. Ujú. Y exactamente, pues nosotros los ciudadanos, ¿cómo vamos a empezar a pagar esas deudas? Porque uno imaginaría, cualquier ciudadano diría, pues a través de reformas tributarias, que de hecho estamos pendientes de una, y el país se ha venido acostumbrando a esas reformas tributarias cada 1 año o cada 2 años, también deuda. ¿Cómo son esos canales de pago finalmente para sentir ese golpe? Gina, como se dice de manera a veces coloquial, pongámonos en contexto. En el año 2000, el gobierno nacional central debía 70 billones de pesos. Así empezó el siglo XXI.
y éramos más o menos 42 millones de pobladores en Colombia y habitantes. Entonces, si usted coge esos 70 billones y lo divide por los 40 y tantos millones de pobladores, cada colombiano teóricamente pues dividía 70 dividido por 42, le da más o menos cerca de menos de 2 millones por persona. ¿Sí? Ok. Hoy estamos debiendo 1.100 billones de pesos Mm, y somos 52 millones de colombianos. Eso quiere decir que si usted divide los 1.100 por 52 millones de colombianos, esa deuda se ha multiplicado por varias veces por cabeza. O sea, cada vez que nace hoy en Colombia una persona, en este momento en el hospital San Pedro Claver, como se llama en muchas partes, o el Hospital San José, como están haciendo un niño o una niña, ese nuevo poblador colombiano está recibiendo una deuda que puede estar por encima de los 18 millones de pesos por persona. Es 18. decir, que sepamos, si en un hogar hay 4 personas, ese hogar es partícipe de 72 millones de pesos de deuda y va creciendo. Entonces, lo primero que hay que hacerle ver al colombiano es que el ritmo al que ha venido creciendo la deuda en estos 25 años ha sido mayor al que ha crecido su ingreso. Ok. Entonces, cuando usted dice nos acostumbramos a una reforma tributaria, de hecho llevamos veintitantas en los últimos 30 años, sí nos acostumbramos, pero como proporciona nuestro ingreso, ha crecido más lo que se debe por habitante que lo que ingresa por habitante. Mm. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, para que la gente vaya viendo que ese tarde o temprano las deudas hay que pagarlas y las vamos a pagar entre todos los colombianos. Diez. ¿Cuáles son las causas, le parece, Gina, Sí, si claro. abordamos a qué se debe ese aumento tan inusitado en la deuda? Pasamos de 70 billones a 1.100, ¿sí? Eso quiere decir que lo multiplicamos como por 15 veces exactamente. Hay tres causas para mí fundamentales. Hay unas causas estructurales y hay unas causas coyunturales. Para mí, ¿cuál es la causa estructural? La causa estructural es la orientación económica del país, que no ha cambiado en los 25 años del siglo XXI, incluyo el gobierno de Petro. La orientación económica de Colombia en los gobiernos de Pastrana, en los dos de Uribe, en los dos de Santos, en el de Duque y en el de Gustavo Petro es igual, que es mantener como principal estrategia del desarrollo económico del país la inserción en la economía global. ¿Eso qué significa? Significa libre comercio, libre flujo de capitales y atracciones al capital para inversiones en estos países. Ese es realmente la orientación económica. ¿Y qué problema tiene eso? El problema que tiene es el siguiente, es que Colombia, para insertarse en esa economía global, no produce los dólares suficientes para poder compensar esa inserción. Me explico. Por ejemplo, en la parte comercial, Colombia compra más de lo que vende, exporta menos de lo que importa y Ujú. tenemos déficits comerciales recurrentes. Y por la parte de los capitales, las rentas que generan los capitales extranjeros atraídos al país son muy superiores a las rentas que generan los capitales colombianos invertidos en el exterior. Entonces, si usted tiene rentas inferiores y compra más de lo que vende, a usted le hacen falta dólares. En Colombia ha habido un fenómeno y es que como han emigrado más o menos 5 millones de colombianos, ellos mandan unas platas a sus hogares que se llaman remesas, que están creciendo, pero no alcanzan a compensar ese otro déficit en el comercio y en la cuenta de renta de capitales. Y cuando usted, como un tendero, expliquemos de manera sencilla, le entra menos de lo que le sale, tiene que endeudarse. Entonces, mientras Colombia mantenga déficit en sus cuentas externas, va a tener una situación recurrente de deuda. Ok, ese es el problema estructural desde su punto de vista, pero rápidamente, ¿qué solución usted le daría a ese problema histórico? Según usted. Sí, pero digamos una cosa,
para agravar el punto, para acabarlo de redondear. El asunto se ha vuelto tan grave que nos endeudamos para pagar y nos prestan para que paguemos. Caso muy concreto en el año 2025 en el que estamos. Colombia tiene que pagar para honrar esas deudas públicas, tanto las que tenemos a nivel externo en dólares como las que tenemos a nivel interno en pesos, en títulos del Tesoro, tiene que desembolsar. Este año tenemos que desembolsar 112 billones de pesos. 112 billones, ¿correcto? En el Pero pago algo de más, la deuda, sí. sí, En pero los algo más intereses. grave. De Exacto. esos 112 billones, la mayoría, de 70 billones más o menos, son intereses. A los 70, ok. Son intereses y el resto es abono a capital. Como la prendería. Cuando usted va, o sea, la hacienda colombiana se volvió como una prendería, como un gota a gota, porque usted paga más intereses que lo que le abona el capital. Entonces, digamos que se origina el fenómeno en el déficit en las cuentas externas, pero ese fenómeno se ha retroalimentado en el recorrido de deuda y en la dinámica que la deuda misma ha venido cogiendo. Por eso yo digo, la deuda es impagable en este momento. Pero viene otro elemento más. Cuando usted va a la prendería y da su bonito y le dicen, oiga, doña Gina, pero yo la veo que usted está como que apenas raspando para pagar esto. El año entrante, cuando me traiga la cuota, me paga unos intereses más caros porque yo me estoy arriesgando mi capital. Entonces, además, ha subido los intereses. Por decirle algo, hace 5 años, el promedio de los intereses que pagamos por deuda era 7 a 8%. Ahora estamos pagando el 13%. Entonces, una deuda que se ocasiona en los mercados externos, que se retroalimenta de mi endeudo para pagar y me presta para que pague. Y además que va subiendo de costo. Y me dice usted, ¿y cuáles son los coyunturales? Pues que haciendo tabla rasa de esa situación tan compleja, tenemos gobiernos como el gobierno actual de Petro, que ha aumentado de manera consistente y por encima de cualquier cálculo los gastos de funcionamiento y especialmente los gastos que tienen que ver con personal. Recordemos que los gastos de funcionamiento son gastos generales, gastos de personal, sistema general de participaciones, gasto en salud y gasto de pensiones. Uh -huh. La parte de personal, por lo menos lo que yo le puedo decir, de 2022 a 2025, ha crecido 23% por encima de la inflación. Es decir, no solamente ha crecido lo que ha sido la inflación en este tiempo, sino además 23% más. Ha aumentado la nómina y ha aumentado el valor del gasto de personal. Por decir algo, la Agencia Nacional de Tierras, que es el ejemplo número uno de la burocracia. La Agencia Nacional de Tierras tiene 7.200 contratistas, que valen 400.000 millones de pesos al año. Casi que se gasta más pagando contratistas que comprando tierras. ¿Sí? Entonces, una orientación económica que no cambió. El pecado del gobierno de Petro es mayor todavía, porque no cambió la orientación económica. Entró en el círculo de don Simeón Torrente, ha dejado de deber, que paga para que le presten y le prestan para que pague. Pagando los intereses más altos de la historia y disparando gastos de funcionamiento como el gasto de personal. O sea, que realmente usted no ve que haya alguna acción que trate de moderar esto. Y usted me hace una pregunta como que si yo fuera candidato presidencial, afortunadamente ni lo soy, ni me va a pasar por la cabeza, ni mucho menos. Bueno, ¿y cómo hacemos? Claro, porque es que todo este problema es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y les decíamos al principio, esto no lo va a resolver como un milagro el próximo gobierno que llegue, sea el que sea. El 8 de agosto del año 2026 comienza Cristo a padecer, a pagar este desastre que tenemos. Yo creo que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si usted me dijera, no, Aurelio, hay que hacer una reforma tributaria, en fin, yo empezaría por algo un poco distinto. Usted puede mejorar el recaudo en impuestos si mejora la economía. Ujú.
¿Cuál es el problema económico? Ya hablemos de la parte económica, un minutico. El principal problema que tiene la economía colombiana es que ha secado, ha marchitado sus fuentes de ahorro, sus fuentes de acumulación. Y entonces, como no hay ahorro, no hay inversión. Como no hay inversión, no hay empleo formal. Y como no hay inversión ni empleo formal, no hay dinámica económica. Que usted puede mirar los registros del DANE sobre el crecimiento económico, va a encontrar algo que es muy grave pocas personas lo hemos dicho. La gran transformación económica de Petro es que lo que está creciendo en la economía son las actividades terciarias, que el turismo, que los servicios del gobierno, etcétera, que son las de menos productividad y por lo menos las que inciden menos en el crecimiento económico y menos impacto en la economía. Pero actividades como la industria, en primer lugar, la construcción y digámoslo también, la minería con todas sus distintas ramas, son fundamentales en el proceso de acumulación y de ahorro para invertir. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer, fuera de pensar en tributos, lo primero es cómo reactiva la economía para que en la medida en que reactive la economía, usted tenga un recaudo que no venga solamente de impuestos, sino que venga de la misma actividad económica. Pero Colombia no va a pagar la deuda a punta de turismo, porque eso no le da una dinámica, eso no, el PIB no crece, el Producto Interno Bruto no crece más del 2 o del 3%, cuando usted pone en las actividades terciarias que en el entretenimiento, en los conciertos o en las apuestas por Internet, el centro de la economía, eso no le da a usted para crecer. Tiene que ser la industria, tiene que ser la agricultura, tiene que ser la minería, tiene que ser la construcción, que es una industria, digamos, que jala otros sectores o subsectores. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Yo no diría lo primero que hay que hacer no es impuestos. Lo primero que hay que hacer es cambiar la orientación económica Ok, y crear mecanismos de ahorro que le permitan al país acumular y crecer para que el recaudo crezca sin necesidad de subir impuestos. Esa es exactamente. una primera jugada que hay que hacer. Y ponerle atención a la inversión, doctor Aurelio, que es finalmente también esa semilla del crecimiento futuro. Entonces, sí, y mire, Gina, que yo creo que va a tocar desarrollar cosas de imaginación. Le voy a contar, en estos días me senté con unos amigos, pues gente de negocios y que entiende esto, y dijimos, imaginémonos cosas para aumentar el ahorro y por ende la inversión. Porque de todas maneras recuerde que la inversión viene del ahorro. Ujú, Usted si acumula y ahorra puede invertir. ujú. Entonces, yo les decía, yo crearía un dólar especial para las exportaciones. Nosotros tenemos un problema. Es que en el gobierno de Petro ha habido revaluación. Estamos hablando que en este último año el peso colombiano se ha revaluado casi en un 12 o 13%. Estamos hablando de dólares de 3.800 cuando empezamos en 4.000 y pico. Ujú. Entonces, usted se acuerda que hubo épocas en las que en Colombia, ya otra hora, había un dólar para la exportación y otro dólar para el mercado. Al que exporte le vamos a remunerar en 4.500 pesos, por decir algo. Yo creo que, porque hay que crear mecanismos que devuelvan ahorro y que devuelvan acumulación. Y si no, ¿cómo? Le planteo algo que puede ser, pues, heterodoxo y no podemos pensar en créditos de tesorería. Y en vez de pensar en recaudo de impuestos, no podemos pensar en incentivos tributarios para inversión en áreas específicas que nos interese desarrollar. Entonces, yo diría que lo primero, lo obvio es decir, hay que hacer una reforma tributaria. ¿Dónde está como la otra cara de la luna? ¿Qué puede ser lo que no es tan obvio? Es cómo desarrollo mecanismos que aumenten el ahorro, que aumenten la inversión, por ende la actividad económica y como consecuencia el ahorro. Mire, un ejercicio que hicimos una vez con un economista, que hizo un economista, realmente yo lo acompañé, pero él fue el gestor de esto, que se murió el año pasado, Jorge Spitia, un ejercicio econométrico que hicimos. Spitia decía lo siguiente: ¿de qué dependen los ingresos corrientes de la nación? Y decía de tres factores: precio del petróleo, ingreso por habitante y PIB industrial. Repito, precio del petróleo, ingreso por habitante y Producto Interno Bruto Industrial. O sea que si nosotros queremos que los ingresos corrientes crezcan para pagar el servicio de la deuda por la vía de mayor crecimiento económico y no solo de impuestos, toca necesariamente que
tocar esos puntos. Ahora, el precio del petróleo no depende de nosotros, ¿cierto? Ujú. Pero el PIB por habitante sí, y por supuesto el PIB industrial y de lo que se llaman las actividades secundarias en la economía. Claro. Entonces, me parece que sí, ahora habrá que hacer reforma tributaria. No tengo duda de que hay que hacerla, por supuesto, pero que no sea como el aspecto principal del problema, sino un aspecto complementario del problema. Y, Y doctor Aurelio, que sea de verdad la estructural, porque haciendo colcha de retazos cada 2 años y cambiando todo el sistema y cambiando las reglas de juego, pero, ahuyentamos pero lo que mire el lío que tenemos en hay. Colombia. Mire el lío que tenemos en Colombia. Si usted me dice qué es lo ideal, cuál es la forma de tributación ideal que sea eficaz, progresiva, etcétera, o sea, que cumpla con los requisitos básicos de política fiscal. Yo soy profesor de política fiscal en unos cursos de posgrado en la Universidad Católica de Colombia. Eh, Uno cuando dice esto, dice, la política fiscal tiene que tener unas características que incluso las da la Constitución. Dice progresiva, eficaz, etcétera. Si Ujú. usted quisiera tener ese ideal, pues lo lógico que hay que hacer aquí es gravar la renta y los patrimonios de los más adinerados de los contribuyentes, de lo que llama, por ejemplo, Luis Jorge Garay, los súper ricos. Ujú. Pero es que resulta otro un problema muy grave en Colombia. Es que los súper ricos son poquiticos. Sí, aquí realmente no son más de 10.000 o 20.000, no son 30.000. Entonces, claro que deben grabarse, pero no alcanza a ser suficiente para recaudar. Y entonces, ¿qué ha sido lo grave? Lo que no ha sido estructural es que entonces, como eso no alcanza, echémosle mano a los impuestos indirectos, Ujú. al IVA, al consumo, al verde, a las comidas azucaradas, a las no azucaradas, a las bebidas no sé qué, a las otras, y al carbono, que al final de cuentas son impuestos regresivos. Entonces el país sí tiene que hacer un acuerdo tributario para decir de dónde vamos a sacar los recursos que nos paga una reforma tributaria sin que ella se fuera confiscatoria para poder resolver un poco el problema. Entonces, ahí tenemos un punto de discusión. Mire, le voy a decir que yo soy consistente en mi pensamiento con lo que le estoy diciendo. El 7 de diciembre del año 2022, y usted lo puede buscar en internet, cuando estaba el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dimos un debate con José Antonio Ocampo en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, yo oponiéndome a la reforma tributaria. Y usted lo puede ver en internet. Se llama La verdad de la reforma tributaria. Y yo le dije a José Antonio Campo, ¿cómo van a hacer una reforma tributaria a un país que acaba de salir de la pandemia? ¿Por qué no arrancan por el derecho y es arrancar por incentivar el ahorro, la actividad económica, la inversión y el empleo? ¿Por qué no hacemos una cosa diferente? Esta reforma es regresiva, esta reforma es recesiva. Eduardo Sarmiento les dijo lo mismo y pasó y malamente tuvimos la razón. Entonces yo no creo que para usted resolver los problemas fiscales de un país, por lo primero que haya que empezar es por los impuestos y no por reanimar la actividad económica. O sea, yo soy consistente con ese planteamiento. Sí, claro, y me gusta pues que usted tenga esas ideas, como usted lo decía, heterodoxas, buscando soluciones a este problema que si bien se ha agravado en esta administración de Gustavo Petro, pues también hay que decir que viene de tiempo atrás y buscar soluciones, buscar, como usted lo ha dicho, un acuerdo tributario, doctor Suárez. Ya nos quedan pocos minuticos, unos últimos mensajes que nos quisiera dejar frente a esos retos que nos vienen como país para sanear nuestras finanzas de la nación. Sí, el primer mensaje que yo quiero decir es el siguiente. El problema de la economía colombiana hoy no es un problema de demanda, sino es un problema de oferta. O sea, que aquí para salir del enrollo en que estamos metidos, del enredo en el que estamos metidos, lo que hay que hacer es incentivar el ahorro, la producción y la inversión. Lo que yo he visto es un gobierno que se ha preocupado por incentivar la demanda. Y mientras más la incentiva la demanda,
pues más se descompensa la relación entre demanda y oferta. Hubo épocas en que en Colombia el problema era de demanda, cuando primaban, digamos, ciertos principios keynesianos. En este momento no es así. En este momento lo que hay que hacer es incentivar la oferta para que logre captar la demanda que se está desarrollando fundamentalmente por la vía de las remesas. No se le olvide, Gina, que en Colombia están entrando más de 50 billones de pesos anuales por remesas. 50 billones de pesos anuales en una economía donde el PIB es de 1.750 billones de pesos. Pues bueno, el 10 es 175, ¿sí? El 1 es 17,5. Estamos hablando de que remesas está entrando ya el 3% del PIB. Sí. Que es importante. Entonces hay que compensar, porque si no usted, ¿dónde va a tener los efectos? En la inflación, porque tiene más ingresos que respuesta. O lo otro es suplir lo que no producimos por bienes importados y entonces al importar genera más déficit en las cuentas externas y se vuelve como un ejercicio de un perro tratando de cogerse la cola, ¿sí? Entonces, el mensaje para mí es esto: todos los mecanismos que recuperen y reanimen la oferta, el ahorro, la inversión y el empleo. Y no nos digamos mentiras, ese sería el segundo consejo. Porque nos dice el Dani, la economía de Colombia crece al 2 y el empleo crece al 3. No hay una ecuación en la ciencia económica que pueda explicar eso. Porque el crecimiento de la economía es igual al crecimiento del empleo más el crecimiento de la productividad. Entonces, si usted me dice que el empleo crece al 3 y la economía crece al 2, entonces la productividad es el menos 1 para que compense la ecuación. Me hago extender 2 igual a 3, entonces toca poner menos 1. ¿Por qué? Porque aquí estamos cometiendo un error y estar creyendo que el empleo informal es parte del crecimiento económico. Entonces, usted tiene que decirnos la verdad. Yo sí llamo a que las autoridades estadísticas le digan la verdad al país. El crecimiento económico es igual al crecimiento del empleo formal más la productividad. Y el empleo formal no está creciendo en Colombia. Entonces, fíjese usted que por el camino que cojamos, por aquí, por el empleo, por el ahorro, por la inversión, llegamos a lo mismo. Lo más importante es recuperar el ahorro, recuperar la inversión, incentivar la producción. Bueno, me gustan esos dos mensajes, entonces el llamado o las recomendaciones como país y para los próximos gobiernos a recuperar el ahorro, la inversión y también ese llamado a, bueno, a trabajar con cifras, digamos, como ser un poco más transparente, ¿no le parece? Me parece un término adecuado, por Sí, supuesto. ¿Sí? Más precisos, más correcto. precisos y no, em, pues para no distorsionar también La esa realidad económica, claro, porque se distorsiona la realidad. la Tienes toda la realidad. razón. Pues, doctor Aurelio, me ha encantado poder hablar con usted, escucharlo, con base en tanta, esa larga experiencia que usted tiene, esa trayectoria académica, pues qué bueno poderlo tener en estos espacios. Muchas gracias y lo estaremos consultando entonces a medida que avancemos en este país. Bueno, Gina, usted sabe que en mí tiene un amigo de su canal. En lo poco que yo pueda aportar para el conocimiento y el desarrollo de la comprensión de los problemas económicos del país, cuente conmigo. Soy una opinión más, por supuesto, pero pues que pueda servir seguramente para el debate y para la discusión que nos interesa a los colombianos. Claro que Muchas gracias, sí. Gina, muy amable. Bastante, doctor Aurelio. Muchísimas gracias también a ustedes. Los invitamos a que se conecten a nuestro nuevo canal Economía con Gina Ramos, a que nos sigan también en las distintas redes sociales. Y bueno, por acá seguiremos conectados con ustedes en estos próximos días. Hasta la próxima.